Muy bien, muy buenas noches a todos. De nuevo, gracias por tomarse de su tan valioso tiempo para compartir con nosotros esta noche. Si alguien vino a buscar profecía, este es el lugar equivocado. Revelación, hoy no hay, hermanos. Hoy hay preparación. Así que sí, no hay unción con aceite tampoco esta noche. Así que vamos a entrar al tema porque tenemos poco tiempo. Quiero informar que no estamos abiertos al debate. No porque no me gusta, sinceramente me fascina el debate, pero corremos con el tiempo. El material que usted tiene en su mano es un material que al medio, o si el manager aquí en Posadas no lo movió, está al medio. Es una sección de apuntes, me gustaría que vaya a esa parte. Si bien yo entiendo que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido una instrucción básica en algo que tenga que ver con homilética, algunos pasaron algún seminario, algún discipulado y entienden del término, solamente queremos plantar algunos fundamentos sólidos para poder edificar lo que va a ser todo este taller. Vemos en la definición que tenemos ahí, vamos a ver si llegamos. Homilética es la ciencia, dijo uno, es la ciencia que enseña al predicador cómo desarrollar los sermones de manera tal que facilita la exposición del mismo. Por eso es que está tan ligada la homilética a la oratoria. Yo no sé cuántos de los que están acá tuvieron la bendición de haberse criado en el Evangelio. Hemos escuchado teorías de todo tipo respecto a los bosquejos, respecto a los apuntes, pero con el pasar del tiempo y los últimos tiempos y la generación que se está levantando en este tiempo está aprendiendo que planificar también forma parte de su vida espiritual, que escribir, que apuntar. De allí que es muy necesario entender que la homilética, como dice en su definición, es una herramienta que enseña al expositor o al predicador a desarrollar los sermones. No es una ciencia que otorga sermones. Quiero que se entienda esa diferencia. Es una ciencia que te ayuda a desarrollar y dar un avance sistemático en lo que vas a comunicar. No es la ciencia que te provee el sermón. Más adelante entraremos más en detalle en eso. Cité, y lo tiene usted en su material, algunos principios escriturales acerca de esto que es la homilía. Está allí escrito en su apunte, Éxodo capítulo 34, verso 27, y dijo Jehová a Moisés: escribe. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas. Jeremías 30, es un pasaje que me gustó mucho, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro. ¿Cuántos de los que están acá Dios ya le ha recomendado escribir su libro? Bueno, te estoy profetizando entonces, escribe tu libro. Escribe en un libro todas estas palabras que Jehová te habla en esta noche. Y Habacuc capítulo 2: sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver qué se me dirá y qué se ha de responder tocante mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe. Otra versión que me gusta más es la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. La Nueva Versión Internacional dice: el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. ¿Le ha pasado que usted escribe algo y ni siquiera usted entiende? Es como que si ese día se graduó de doctor y se sienta y dice: Dios mío, ¿qué quise decir con esto? Quiero dejar en claro este principio para entrar a la primera parte de lo que es homilía. No pretendo dar un estudio a fondo histórico del griego y del hebreo y de cuántas raíces, porque estaríamos toda la noche hablando solamente del griego. Pero una de las cosas que
entendimos en el liderazgo. Yo no sé cuántas personas de las que están acá están pastoreando, están liderando algunas áreas. ¿Puede levantar su mano? Personas que estén liderando, pastoreando. Toda persona necesita herramientas básicas. ¿Cuántos tienen en su casa una cajita de herramientas? Donde hay una pincita, un destornillador, un buscapolo. Pero ustedes no son ni mecánicos, ni electricistas, ni nada por el estilo. Pero ahí está la cajita de herramientas por las dudas. Entiendo que todo el pueblo cristiano necesita tener herramientas básicas para todos los días. Pero también entiendo que el liderazgo de este tiempo que se está levantando, que tiene un llamado al liderazgo, necesita tener el taller completo. Así que a todas aquellas personas que están acá y tienen un llamado o se están preparando para el liderazgo, tienes que entender que aquellos que están dedicados exclusivamente a determinadas tareas necesitan todo el equipamiento para desarrollar la labor que estás por emprender. Así que luego de esta charla, que va a ser solamente tocar algunos puntos muy principales, te recomiendo que te anotes en el instituto, vayas a terminar tus estudios, hagas algo por tu vida. Primera parte. Vamos a dividir en 3 partes los principios que guían al expositor y a la exposición. Dicho toda la primera parte, quiero que quede claro que se necesita hoy más que nunca escribir. Porque a veces pasamos acá al frente y la emoción nos traiciona. Peor si estamos muy enamorados. Los nervios y tantas cosas, la emoción de lo que está ocurriendo en nuestro entorno nos hace una mala pasada y es necesario tener el bosquejo allí para que te dé una mano, para que no te pierdas. 3 cosas vamos a ver a continuación. Número 1, la objetividad. Pasamos ahí. Estamos a mucha distancia, ahí está. Toda predicación, no sé si alcanzan a leer acá o en este que está en otro ángulo, al que le gusta ver así, tiene acá, y al que le gusta ver así, lo tiene de este lado. Toda predicación debe tener un blanco a alcanzar. Todo tema que vas a desarrollar tiene que tener un blanco a alcanzar. Y para eso necesitas seguir una línea objetiva. No podés no tener una línea objetiva en tu mensaje, en tu exposición. Necesitas tener claridad, porque tener claridad en la objetividad te va a ayudar a tener y poder usar las palabras correctas que van a ir trabajando en la construcción de tu exposición. Ser objetivo. El propósito máximo de la predicación no es la exposición del predicador, sino más bien las verdades de Cristo. Cuando nosotros nos paramos acá, me gustó que me dijo Roberto, Sergio vino despifarrando facha, dicho en mi lenguaje, porque tengo esto en la cabeza que lo vamos a ver más adelante en oratoria. Si la gente no quiere verte, mucho menos querrá escucharte. Y ahí vamos a poner un poco más estrecho el camino. Pero eso es para después. Ese seguro va a ser el punto que no vamos a llegar a tocar esta noche. Pero el propósito máximo es que la gente pueda ser edificada en el Evangelio y en la palabra de Cristo. Pueda a través de nuestros mensajes, aparte de ver que bien estamos vestidos y cuán elegante estamos combinados, la gente necesita, las personas que nos escuchan, tienen que llevarse las verdades de Cristo claras en su vida. Estos días atrás me tocó, hay cosas que definitivamente solo a mí me pasan. Escuchar a un orador que pasó, leyó un texto y arrancó diciendo así: mientras estaba sentado allí, el Señor me dio la palabra. Y yo dije, listo, agárrese quien pueda. Leyó un texto y empezó a hablar de la flora, de la fauna de Puerto Iguazú, de los animales, me enteré de todo, en todos los idiomas, en guaraní, en portugués, en castellano, en italiano, cómo se decía a la tortuga, al zorro, cero objetividad en lo que iba a transmitir, y menos en edificar a la iglesia con un mensaje de Cristo. Ser objetivo, número 1. Número 2, y acá vamos a tocar una vaquita sagrada,
la transmisión del mensaje. Segundo principio básico, para poder orientarnos. Está llegando, me parece. Ahí está. Tal cual como dice ahí, el predicador recibe el mensaje de parte de Dios y lo tiene que transmitir al pueblo. De allí, escuche bien esto, surge la diferencia entre preparar un mensaje y escribir un mensaje. Tiene que haber una transmisión. Nosotros entendamos esto. Somos solamente transmisores de verdades delegadas por Dios. Yo no me puedo parar acá a decirle un montón de cosas que a mí se me ocurren decirles. Y ese principio rige en lo ministerial, ese principio rige en el evangelio, como rige en las facultades, en el colegio, en la escuela. Cuando la profesora te pide que hables del sistema solar, no vengas a hablar del sistema digestivo. ¿Se entiende? Cuando Dios te pide que hables de una cosa, prepárate para canalizar ese mensaje. A ver, toquemos un poquito una heridita pentecostal. ¿Cuántos escucharon esta frase? El Señor me cambió el mensaje. Usted sabe, pastor, que yo estaba ahí y nos ponemos espirituales en ese momento. Es que yo estaba allí y el Señor me cambió el mensaje. Entonces, yo ya pongo primero y estoy con el auto en marcha para... Porque hay una diferencia entre preparar un mensaje y escribir un mensaje. El Señor hace una demanda al profeta Jeremías, allá por el capítulo 23 de Jeremías, y le dice: Jeremías, ¿quién es el que estuvo en mi secreto y oyó y vio mis palabras para salir a decírselas al pueblo? Yo, en mi época de estudio en la universidad en teología, trabajé esto y entrevisté, vestido de oveja, a muchos oradores que se introducían a su sermón de esa manera. Y le digo: discúlpeme, usted sabe que yo soy un principiante y me gustaría saber por qué usted comenzó su sermón diciendo que el Señor le cambió el mensaje. Escuché respuestas de las más variadas. Uno de ellos, por ejemplo, me dijo: es que vino por primera vez el marido de fulana y es alcohólico. Es que vino fulano de tal y es presidente del Consejo Deliberante. Es que viste la apertura de la reunión, viste el que trajo la reflexión al medio y lo que yo tenía nada que ver. Todas esas fueron ideas que yo fui anotando. Entonces mi pregunta es: ¿Dios te dio ese mensaje? Si Dios te dio el mensaje que ibas a compartir, ¿no sabía Dios que esa noche iba a venir el presidente del Consejo Deliberante? ¿No sabía que iba a venir el esposo de esa señora por primera vez? Aceptar, escuche bien, aceptar que Dios nos cambia el mensaje es aceptar que Dios es imperfecto. Porque de los atributos de Dios que más conocemos, omnisciencia, omni y omni, todo lo sabe, todo lo ve, está en todos lados. Es todopoderoso. Entonces quiere decir que cuando Dios te dio el mensaje el martes, Él no sabía lo que iba a pasar el domingo. Cuando decimos Dios me cambió el mensaje, estamos diciendo Dios no sabía lo que hacía cuando me daba esta palabra. Usted y yo somos transmisores de lo que Dios quiere decir al pueblo. Entiéndase ese peso en el comunicador cristiano que usa una plataforma, ni hablar del que usa medios de comunicación como radio, internet, que tenemos que estar alineados. Yo he escuchado personas decir: pero desde el púlpito es muy fácil. ¿Ah, sí? Es fácil cuando no entiendes la responsabilidad de que personas están tomando decisiones en base a lo que nosotros estamos transmitiendo.
Entonces, ¿puede Dios cambiarte el mensaje que te dio? No. Prepárate para ser un escritor de lo que alguien más va a dictarte en este tiempo. Urge un compromiso, valga la redundancia, urgente en la comunión con Dios para ser transmisores del mensaje que Dios tiene para este tiempo. ¿Vamos hasta ahí? Objetividad, transmisión y por último, experiencia. El mensaje, antes de ser predicado, debe ser entendido. Debe ser experimentado en la vida del predicador para que no nos encontremos en las pulseadas generacionales. Necesitamos experimentar todo aquello que vamos a hablar. Entramos a la segunda parte. La base del sermón. La base del sermón puede ser un texto, o puede ser una serie de textos que encierren una verdad que iremos a desarrollar. Ya hemos escuchado demasiadas personas pararse en la plataforma, hablar de su perro, de la vaca, de su familia, de todo, y dice, bueno, ahora voy a leer un versículo. Fue más importante todo lo demás que contó que la misma palabra de Dios. La Biblia en este tiempo tiene que volver a ocupar su lugar. La palabra de Dios. Tengo unos datos que apunté acá. El uso de la palabra de Dios en el sermón produce al discurso por lo menos 5 características. La número 1 es que da autoridad al mensaje. Aquellos que lo están anotando. La número 2, ejerce influencia irrestricta para que el predicador se mantenga dentro de un tema. 3, unifica el sermón porque es su punto de partida y a la vez es su punto de conclusión. La palabra de Dios como base del sermón prepara al pueblo para escuchar ese sermón. Y 5, sirve para promover la variedad en la predicación. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Me está siguiendo? ¿Me está anotando? Da autoridad al mensaje, ejerce influencia irrestricta para que el predicador se mantenga dentro del tema, unifica el sermón y prepara al pueblo para el sermón. La elección del texto bíblico. Otro tema. Elija textos que expresen los pensamientos completos. Hemos fallado en la comunicación dando por sentado que todo aquel que asiste a nuestros recintos sabe de qué estamos hablando. Entonces es necesario elegir textos que expresen pensamientos completos. 2, elija textos claros para usted mismo, como así también para el pueblo al cual se va a ministrar. Cosas que nosotros podamos manejar, podamos entender, podamos entrar en profundidad. Elija textos objetivos, textos que respondan con la necesidad más apremiante del pueblo al cual va a predicar. Eso nos pasa mucho a los que estamos liderando. Elija textos sobre los cuales no haya dificultades hermenéuticas, o sea, textos de difícil interpretación. Yo escuché a una persona hablar de ese texto que dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Escucharon ustedes eso? En la relación, ¿quién es el que engendra? ¿Quién es el que engendra en la relación? El hombre. Entonces ese texto requiere una interpretación.
Y algunos hermanos decían, amén. Porque si ese proceso sí les encanta. Elijan textos sobre los cuales no haya duda. Y por último, elija textos dentro de su capacidad para exponerlo. Pues el comentario inseguro sobre un texto que usted no conoce bien va a decepcionar al auditorio. ¿Ya le pasó? No le mire a nadie, yo veo que hay gente mirando ahí. Entramos a la tercera parte. Tipos de sermones y sus componentes. Vamos a ver 3 de ellos. Primero es el sermón textual. Este sermón tiene los puntos principales derivados del mismo texto. Le puse allí un ejemplo. Números 11:6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Un sermón textual hablará de qué simboliza el maná, el recuerdo de la vida en Egipto, cansados de la provisión de Dios y por qué se cansaron de ese maná. Un sermón textual traerá toda la exposición de ese solo texto. Segundo, tenemos el sermón temático, que está basado en el tema del pasaje. Este quizás requiera poca información de contexto porque usted va a abordar un tema puntual. Está basado en el tema del pasaje, frase o asunto bíblico, aunque el propósito es desarrollar el tema más que exponer cierta porción bíblica. Colocamos el texto de las Escrituras como base, que hable de aquello que nosotros pretendemos tocar, ya sea liderazgo, ya sea familia, ya sea matrimonio, finanzas, empresa, comunicaciones, y en base allí se desarrolla el tema. ¿Se entiende? Me explico. Por lo general, los principales fundamentos del sermón temático son derivados de diferentes pasajes de la Biblia. Tomas un pasaje como punto de partida, desarrollas de allí el tema que vas a enfocar y luego trabajas con diferentes principios que pueden estar en diferentes lugares de la Biblia. Y por último, el sermón expositivo. ¿Estamos con los principios del temático allí? Este sermón tiene todos sus temas principales derivados del pasaje central, tal como el sermón textual. Pero difiere porque expone el pasaje bíblico más profundamente y envuelve otros pasajes. El sermón expositivo es como una unión entre los otros dos, porque podés partir de un texto, hablar del contexto, ya sea histórico, próximo, cercano, abarcar todo un libro y tocar diferentes pasajes a través de la historia. ¿Vamos hasta ahí? Algunos me están mirando como diciendo, ¿estamos? 3 tipos de sermones. El primero, entre todos, el primero, el segundo y el tercero. ¿En cuál andan mejor? Cuarta parte. ¿Cómo estructurar un sermón? Hay cosas que nosotros en comunicaciones no podemos obviar nunca. Y como decía en la introducción de este material, si bien se requiere sencillez, pero también se requiere profundidad, se requiere estilo,
porque estamos viviendo otros tiempos. Estamos afectando a otro tipo de personas. El título de nuestro sermón cumple una función importantísima. Cuando usted va a comprar un libro, ¿qué es lo primero que ve? En una novela, ¿qué es lo primero que se lee? En los diarios. ¿Cuántos leen el diario? No es pecado leer el diario. Aunque muchos ni se acercan después de lo que pasó el jueves de la semana pasada. El título. Este tiene que ser llamativo y que provoque la imaginación a nuestro público. Este tiene que ver con el tema que vamos a tratar y a menudo el comentario que surja del título de nuestro sermón ya nos dará un puntapié como para entrar al tema o a la introducción. El título, el impacto que se genera en los primeros 5 minutos que estás en una plataforma. El título. Sepan esto, ustedes hoy, en esta noche, vinieron a tomar un curso. Vinieron arriesgando lo que se iban a escuchar. Sabían que esto no iba a ser como una prédica, que esto no iba a ser un culto, que esto iba a tener cierto shock y encuentro con la realidad. Entonces necesitamos entender que si perdemos al público en los primeros 5 minutos del sermón, vamos a necesitar un milagro más grande que la resurrección de Cristo para recuperarlos. Bueno, esta noche el título de mi mensaje es las 7 vacas flacas que cabecearon todas. Si perdemos al público, insisto en esto, al inicio del sermón, vamos presos. El título. Años atrás, escuché a una persona, a ver si aparece ahí, que le tituló así a su sermón. ¿Vio? Ahí está. La vieja. Y todos, ocurrió lo mismo que está ocurriendo acá. Y todo. La vieja. De hecho, de ese sermón se acuerdan todos. Porque incluso uno le hizo una broma a otro que no había estado en aquella reunión y le dice: che, me comentaron que te vieron con la vieja por ahí. Y este perseguido le responde: che, es mayor mi novia, pero no tanto. Y dentro de ese tema titulado La vieja, él habló de la naturaleza del hombre. La vieja naturaleza del hombre en desobediencia, cargado de odio y de resentimiento. ¿Pero qué logró? Llamar la atención. Y que nadie se olvide. Yo todavía estoy buscando el título para un sermón que prediqué cuando tenía 16 años, que metía 4 en el horno de fuego, y cuando apareció el ángel habían 5. Todavía no sé cómo llamarle a aquello. Cuando apareció el ángel yo estaba frito. Eso nos pasa cuando no apuntamos. Si perdemos al público en los primeros minutos, vamos a necesitar un milagro terrible para recuperarlo. ¿Quiere hacer un poco de confesión? Con sus ojos cerrados, solo yo voy a estar viendo. ¿Cuántos muchas veces tuvieron ganas de levantarse e irse en los primeros 5 minutos de algún sermón? Padre, perdónalos. Nadie vio, el pastor también estaba con el ojo. El pastor estaba así. Ya, listo, pagado, Roberto.
Después esos son los que van para tu oficina. ¿Ah? Y se fueron. Diezmos. No es fácil, ¿eh? Póngale un título. Ahí denle un ajuste a su creatividad. Hoy llega gente a nuestros recintos acá, en congregaciones, próximamente en los hoteles, en los cafés, que quiere escucharte. Es algo más creativo. 2. El tema. Plantear un tema es de vital importancia porque no solamente dirige, escuche bien esto, no solamente dirige al público a enfocarse en algo, sino que también nos orienta a nosotros, los oradores, a enfocarnos. Tenemos un tema, tenemos un punto de partida. El público entenderá mejor de qué se trata nuestra cuestión. Y como dijo el hermano Cocar, decidirá si se queda o si se va. Por eso yo arranqué diciendo hoy homilética y oratoria. No hay revelación, no hay unción de aceite y no vamos a empujar a nadie al final en la oración. Así que si vino a buscar eso, no hay. Tener un tema, esto nos organiza a la gente que nos está escuchando, pero nos organiza a nosotros, los oradores, porque hay una predisposición mental a no irnos por las ramas. Yo suelo, y esto les dejo como herramienta, le va a servir cuando usted pretenda comenzar, trate de dirigir su mente a hoy voy a hablarles de. ¿Me explico? Hoy voy a hablarles de. Eso llama la atención a la gente, nos hace ver importantes y tenemos. Hoy voy a hablarles de, ya sea en la iglesia, ya sea en la facultad, ya sea para impactar a tu profesor antes del examen, eso va a funcionar, eso está garantizado. Tener un tema nos va a ayudar a canalizar nosotros los recursos. Hoy voy a hablarles de tal cosa. Siguiente, la introducción. En el caso de tomar textos de la Escritura, como por ejemplo hay uno en Éxodo muy conocido, 14:14, dice: Jehová peleará por vosotros, y el pueblo dice: y vosotros estaréis tranquilos. La introducción, escuche bien, la introducción lleva al oyente al punto del que el orador pretende partir. Voy otra vez. La introducción pretende llevar al oyente al punto del cual el orador desea partir. Porque volvemos a recalcar esto. Mucha gente que llega a nuestras congregaciones ni siquiera sabe de qué se trata el contexto de Éxodo 14:14. Y este es otro desafío para el predicador contemporáneo, no dar por sentado que todos los que están aquí sentados, valga la redundancia, conocen el tema del cual nosotros estamos haciendo el punto de partida. ¿Me explico? La introducción lleva al oyente al punto del que el orador desea partir. Voy a redundar, permítame por favor. Dicho de otro modo, fíjese qué gracioso que suena esto. Puede reírse de mí. La introducción introduce, menos mal que no se dio, al oyente al lugar o situación para una mejor comprensión. El trabajo en la temática introductoria es que la gente se posicione. Volvemos al texto de Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando partimos de un texto como ese, la gente que nos está escuchando hasta tiene que sentir el terror que estarán sintiendo los israelitas de tener a todo el ejército egipcio detrás.
Así que no sé, amáñese usted, póngale cara, ponga figura, póngale gesto, grite, pero la gente tiene que situarse en la desesperación que tenía el pueblo de Israel en Éxodo 14:14. Yo sé que ustedes están entendiendo todo de mis maravillas. Amén. Siguiente. El desarrollo. Más allá de que va a depender del tipo de sermón que nosotros estemos exponiendo, la regla básicamente es la misma. Es necesario marcar bien los puntos claves, los pilares que estructuran el sermón. Si te des un buen título, un buen tema, una buena introducción y un mal desarrollo, va frito, hermano. Se pasó. ¿Alguien? El hermano allá me está apurando. Marque bien los puntos claves. El punto 1, A, B, C, D. El punto 2, verdades fuertes que forman los pilares de la construcción que nosotros estamos levantando para tener un desarrollo que avance, que crezca y que sea de edificación. Me ha tocado escuchar dentro de textos, 5, 7, 10 textos que por ahí no siguen una línea, y bueno, y que justamente acá me acuerdo de que tenía que decir esto, y acá me acuerdo que tenía que decir esto, y estamos ahí, y no hay un avance en el desarrollo, porque no están delineados los puntos principales del desarrollo, que vuelvo a insistir en esto, forman como las columnas en nuestra exposición, o en nuestro texto a desarrollar. Es algo que estoy implementando ahora porque vengo saliendo de algunos cambios que estoy aplicando a mi oratoria. Usar historias que ilustren o imágenes que van a ayudar. Vamos a verlo luego dentro de oratoria, que es lo que más le queda a las personas que nos están escuchando. El usar historias, el usar imágenes. Ustedes tienen la bendición de tener acá cañones, pantallas, un video, música. Todo eso va a ayudar a que el desarrollo de su exposición sea más efectivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y por último, la conclusión. ¿Qué pasó ahí? Tírame la conclusión, Sergio. Ahí está. Tírame directamente la conclusión. No debe ser el punto frágil de quiebre en el sermón. Algunos van llegando allí ya con el caballito cansado, y muchos oradores descuidan esta parte clave y crucial en el sermón. Esta debe ser la parte donde se deja de manera clara y objetiva el tema. Entre el título y la conclusión tiene que haber énfasis fuertes. Una conclusión sin un llamado claro, escuche bien, a la reflexión, un llamado claro a la reflexión y determinante a la acción, carece de sentido. La conclusión de un sermón tiene que tener por lo menos estos dos pilares: un llamado claro a la reflexión y a la acción. Varios textos de las Escrituras dicen que cuando la gente escuchaba a Jesús, decían: ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque había un llamado a la reflexión y a la acción. Entonces, en el
armado de nuestro bosquejo, que hemos visto que es espiritual. Planificar, que es espiritual. Estudiar, prepararse y escribir el sermón. La conclusión tiene que tener un llamado fuerte de reflexión y determinante a